Bueno, vamos a ver el ejercicio 4 de vigas, esfuerzo cortante y momento flector. Y es una viga de esta manera, tiene dos cargas distribuidas, por aquí, y una carga puntual. Y aquí nos da toda la información sobre las distancias y la extensión de las cargas distribuidas. Entonces, lo primero que yo hago al ver una viga es, voy a identificar mis puntos importantes, que es donde comienzan y empiezan las cargas distribuidas, donde hay cargas puntuales o donde hay apoyos. Entonces, en este caso, estaría de esta manera: A, B, C, D, E y F, ¿no? Aquí empieza y termina la carga distribuida, por aquí hay un apoyo, aquí hay una carga puntual, aquí hay el inicio de la carga distribuida y aquí hay el final de la carga distribuida y un apoyo, ¿no? Entonces, eso solo para referencia mía. Y ahora sí voy a ir a hacer el diagrama de toda la viga para poder encontrar mis apoyos. ¿Ok? Tengo apoyo en el punto B y tengo otro apoyo en el punto F. Y tengo que encontrar el valor de estas dos reacciones. Entonces hago mi diagrama de la viga. Tengo ahí la reacción en B y la reacción en F y voy a colocar las cargas, ya sea puntuales o distribuidas, que las represento con sus resultantes, ¿no? Entonces, primero por aquí voy a tener la resultante de esta carga distribuida de 4 kilonewtons por metro y tiene una extensión de 4 metros. Entonces, su resultante va a ser 4 kilonewtons metro por 4 metros, sería de 16 kilonewtons y estaría ubicada justo a la mitad de este rectángulo. Entonces la coloco ahí, a 2 metros del inicio y a 2 metros del final de la carga distribuida, ¿no? Ahí está la resultante, 16 kilonewtons. Luego tengo la carga puntual de 10 kilonewtons, que está a 4 metros de esa resultante, si hacemos los cálculos. Y por último voy a tener la resultante de esta otra segunda carga distribuida de 2 kilonewtons metro. Tiene una extensión de 2 metros, entonces su resultante sería 2 kilonewtons metro por 2 metros, 4 kilonewtons en total, y esa resultante va a estar ubicada justo a la mitad de este rectángulo, o sea, a 1 metro del final de la viga y a 1 metro del inicio de esa carga. Entonces estaría por ahí con su valor de 4 kilonewtons. Aquí falta una distancia que sería la distancia entre 10 y los 4 kilómetros de resultante, que sería 2 más 1 metro que hay hasta la mitad, ¿no? Entonces sería aquí 3 metros y podemos verificar que la viga tiene aquí 4 más 2 más 2 más 2, o sea 10 metros de extensión, y aquí también, ¿no? 10 metros de extensión. Muy bien, ahora sí podemos irnos a calcular las reacciones. ¿De qué manera? Bueno, lo primero que yo voy a hacer es una sumatoria de momentos en el punto B. Lo voy a anotar aquí. Ahí está el punto B. Y voy a hacer mi sumatoria de momentos. Primero, se eliminan las cargas que están sobre el punto, que son la reacción en B y los 16 kilonewtons. Entonces tendría esta ecuación de acá, que sale de analizar todas las cargas, ¿ok? Vamos una por una. Primero, los 10 kilonewtons hacen girar a la estructura en sentido horario, que para nosotros es negativo, ¿no? Si el punto B está fijo, y se encuentra a una distancia de 4 metros del punto B, por eso este componente. Luego tenemos el siguiente. Ok, ahora sí, el siguiente, que es 4 kilonewtons, que está por aquí, y con el punto fijo en B me genera un momento en sentido horario, por lo cual para nosotros es negativo, y se encuentra a una distancia de 4 más 3, 7 metros. Y por último tenemos, otra vez lo borré. Por último tenemos la reacción en F, que está por aquí, genera un momento antihorario, por lo cual para nosotros es positivo, y se encuentra a una distancia de 4 más 3 más 1, 8 metros del punto B.
Muy bien, y con eso tenemos nuestra sumatoria de momentos. De aquí, lo único que nos queda, o nuestra única incógnita es RF, entonces es despejar esa reacción. Entonces, despejando esta ecuación, nos quedaría esta de acá, y ahora tenemos que calcular RF, ¿no? Haciendo todos estos cálculos, me queda un resultado de 8.5 kilonewtons. Ahora me toca calcular la otra reacción, RB. Para eso puedo hacer simplemente una sumatoria de fuerzas en Y, perdón, y vamos a tener las dos reacciones están hacia arriba, o sea, son positivas, y las tres fuerzas o cargas puntuales están hacia abajo, o sea, son negativas, ¿no? Haciendo esa sumatoria, entonces tendríamos esta ecuación, y de aquí nos queda despejar RB. Entonces, por este lado, 16 más 10 más 4 me da 30, y RF pasa al otro miembro. Tendría RB igual 30 menos RF, y RF vale 8.5 kilonewtons. Entonces, haciendo esa resta, tendría mi reacción RB, que tiene un valor de 21.5 kilonewtons. Y con eso ya hemos encontrado nuestras reacciones, que son siempre nuestro primer paso. Ahora vamos a hacer los diagramas de fuerza cortante y momento. Para eso yo he configurado mis dos guías para los diagramas, dividiéndolas en los puntos que yo definí al principio, ¿no? Y si se dan cuenta, estos puntos tienen una distancia de 2 metros entre cada uno de ellos. Aquí, del punto A al B hay 2 metros, de B a C hay 2 metros, de C a D 2 metros, D a E 2 metros y E a F 2 metros también. Entonces, solo para tenerlo en cuenta. Y comencemos el análisis en cada uno de los puntos. Primero, en el punto A, nos vamos a la vía y observamos. En el punto A todavía no ha actuado ninguna carga, tampoco hay ninguna carga puntual, o sea que no hay que hacer análisis a la izquierda y a la derecha, simplemente un solo análisis. Y la carga distribuida empieza a actuar, pero todavía no tiene ninguna distancia, ¿no? Y recordemos que la carga distribuida actúa en función a la distancia que ha recorrido. Entonces, si todavía no ha recorrido ninguna distancia, aquí todavía no ha actuado nada. Entonces está cero, no ha actuado nada todavía en el punto A, y por lo tanto la suma de las cargas en ese punto, el esfuerzo cortante es cero. Para el momento, bueno, si no hay cargas, tampoco hay cargas que generen momento, entonces también es cero. Muy bien, ahora nos vamos al punto B, que aquí es lo interesante. Vamos a hacer entonces nuestro corte de la viga. Y me olvido de todo lo que hay después del punto B. Lo primero que tengo que darme cuenta es que en el punto B hay una carga puntual, que es la reacción en B. Entonces hay que hacer un análisis izquierda y derecha del esfuerzo cortante. Entonces, para el análisis a la izquierda vamos a ver antes de que haya actuado la reacción en B, y para el análisis a la derecha después de que haya actuado la reacción en B. Ok, pero veamos qué cargas han actuado hasta este punto de la vía. Tenemos una parte de la carga distribuida, pero todavía no toda la carga, ¿no? Sino que solamente la parte que corresponde. Hemos avanzado 2 metros y la carga tiene un valor de 4 kilonewtons por metro. Entonces, como hemos avanzado 2 metros y tiene un valor de 4 kilonewtons por metro, 4 por 2, la resultante de esta carga distribuida hasta este momento será de 8 kilonewtons. Y estará ubicada exactamente a la mitad de este rectángulo, o sea, por aquí. A 1 metro del inicio de la vía y a 1 metro de nuestro corte. Muy bien. Entonces, vámonos para el esfuerzo cortante. Entonces, un poquito antes del punto B,
La única carga que ha actuado son estos 8 kilonewtons y son negativos, entonces tendríamos menos 8 y después a la izquierda. ¿Ok? Y un poquito a la derecha del punto B tendríamos los 8 kilonewtons que han actuado, más se agrega ahora la reacción RB que está justo en ese punto B, ¿no? Entonces, a la derecha sería esos 8 kilonewtons negativos y más la reacción en B, que la reacción en B vale 21.5 kilonewtons. Entonces, menos 8 más 21.5 tendríamos un total de 13.5 kilonewtons positivo. Eso sucede a la derecha. Ok, ya hemos analizado fuerza cortante tanto a la izquierda como a la derecha y ahora nos vamos con el momento flector. Entonces, ahora vamos a analizar las cargas que han actuado y su distancia. Hasta el momento ha actuado la carga de 8 kilonewtons y se encuentra a una distancia, como podemos observar, de 1 metro de nuestro corte. Entonces, ese es nuestro único momento generado, ¿no? Tendríamos entonces los 8 kilonewtons negativos por una distancia de 1 metro. Y en total, nuestro momento va a ser menos 8 kilonewtons por metro en ese punto. Bien, ahora sí, vamos a dibujar lo que tenemos hasta el momento. Primero, tenemos en el esfuerzo cortante, tenemos un menos 8 en el punto B. Y eso significa que nuestra carga distribuida que está actuando está haciendo que el esfuerzo cortante disminuya, ¿no? En función a la distancia. Entonces ya sabemos que eso significa un comportamiento de esta manera, desde el punto de inicio, que era 0, hasta el punto que hemos calculado, que es menos 8. Entonces, algo así. ¿Ok? Eso a la izquierda. Y luego a la derecha dice que el esfuerzo cortante cambia bruscamente y se va hasta más 13 kilonewtons, o sea, hasta aquí arriba. Y colocamos el valor, que es 13.5. Eso respecto al esfuerzo cortante. ¿Y ahora qué pasa con el momento? El momento flector, empieza en 0 y luego dice que se nos va a ir hasta menos 8 kilonewtons metro en el punto B, o sea que por aquí. Pero ya sabemos por el comportamiento del esfuerzo cortante, que es así lineal, que nuestro momento flector, cuando el esfuerzo cortante disminuye o aumenta de manera lineal, el momento flector sabemos que se comporta de manera curva. Entonces, es como una parábola, ¿no? Les decía, porque depende de la distancia y a la vez la carga que se está aplicando también depende de la distancia, entonces es un comportamiento parabólico. Entonces, vemos que es una curva desde el 0, que es nuestro punto inicial, hasta el menos 8. Algo así. Y ahora sí, continuamos con el punto C.
Entonces, en el punto C, yo voy a hacer un corte nuevamente. Aquí. Y me olvido de todo lo que está después del punto C. Estoy ahí. Y lo primero que voy a definir va a ser la resultante de mi carga distribuida hasta ese momento y su posición, ¿no? Entonces, la posición ya sabemos que va a estar a la mitad del triángulo, perdón, del rectángulo, por acá. Y su valor es de 4 kilonewtons metro por el avance que tiene, ¿no? Ya ha avanzado los 4 metros, entonces 4 por 4 son 16 kilonewtons la resultante. Y ahora sí, calculo esfuerzo y momento en ese punto. Entonces tendría primero el esfuerzo cortante va a ser igual a las cargas que hayan actuado. Hasta ese momento tenemos los 16 kilonewtons que han actuado y la reacción RB. Entonces mi esfuerzo cortante va a ser simplemente 16 kilonewtons, estos son negativos, y la carga o la reacción RB que es positiva. Entonces tendría menos 16 más 21.5, que es lo que vale la reacción B, 5.5 kilonewtons. No hay que hacer análisis derecha-izquierda porque no hay ninguna carga puntual en este punto. Ok, ahora continúo con mi análisis de momento. Y para eso voy a ver mi corte. Y veamos, ¿qué cargas han actuado hasta ese momento? La carga de 16 kilonewtons, la resultante de la carga distribuida, y la reacción en B, ¿no? Entonces, primero voy a tener la carga distribuida, su resultante es 16 kilonewtons y está a una distancia de, desde aquí hasta nuestro corte, podemos ver que son 2 metros, ¿no? Porque es la mitad de 4. Entonces, tendríamos eso, menos 16 por los 2 metros. Y la otra carga que ha actuado es la reacción RB, que vale 21.5 y también está a 2 metros, ¿no?, de nuestro corte. Entonces, y esa es positiva. Entonces, RB por 2 metros. Esto me da un resultado de 11 y esto está en kilonewtons por metro. Ok, aquí estamos. Eso es todo. Voy a eliminar, voy a borrar mi corte y ahora sí nos ponemos a anotar nuestro resultado. Entonces, el esfuerzo cortante me dice que tiene un valor de 5.5 y veo la viga en ese punto y tiene una carga distribuida que la está empujando hacia abajo, ¿no? Sabemos que se va a comportar entonces de manera lineal hacia abajo, disminuyendo. Hasta, desde el valor inicial, que es 13.5, hasta el valor final, que lo calculamos que es 5.5, en el punto C. Entonces, esto va a venir desde acá hasta un valor de 5.5 positivo. Ahí está. Bien. Y ahora sí, continuamos. Con el momento me dice que tiene un valor de 11 kilonewtons metro, entonces va a estar por acá.
un valor de 11 positivo en el punto C. Y ya sabemos, ¿no? Si el esfuerzo cortante no es constante, sino que disminuye así linealmente, bueno, el momento flector se comporta de manera curva. Entonces, voy a insertar y de nuevo, como una parábola, ¿no? Desde el punto de inicio hasta nuestro punto que hemos calculado. Más o menos así, hasta 11. Ahí. Ok, ahora continuemos con el punto D. Entonces, otra vez cortamos nuestra viga aquí y ya sé que voy a tener que hacer un análisis antes y después del punto D porque hay una carga puntual de 10 kilonewtons en ese punto, ¿no? Entonces, lo primero, voy a determinar la resultante de mi carga distribuida hasta ese momento, que estaría ya actuado la totalidad de la carga, entonces simplemente ponemos dónde está su resultante, que sería a la mitad del rectángulo, y su valor ya sabemos que es 4 kilonewtons metro por 4 metros que tiene de extensión, o sea 16 kilonewtons. Y ahora sí, para el esfuerzo cortante, que es lo primero que vamos a hacer, esfuerzo, vemos qué cargas han actuado. Primero está la de 16 kilonewtons hacia abajo, luego está la reacción en B hacia arriba, y eso es todo, ¿no? Para el análisis un poquito a la izquierda. Entonces, menos 16 y más reacción en B que vale 21.5. Entonces, el resultado es 5.5 kilonewtons. Esto sucede a la izquierda de la viga. Mientras que a la derecha, un poquito a la derecha, es exactamente lo mismo, pero se añaden los 10 kilonewtons que actúan ahí, ¿no? Entonces, a la derecha ya sabemos que va a ser los 5.5 que teníamos, más, o perdón, menos, porque es negativo, los 10 kilonewtons. Me quedaría menos 4.5. Esto a la derecha. Muy bien, eso en cuanto al esfuerzo cortante. Y para el momento flector simplemente vemos las cargas que han actuado y su distancia a nuestro punto de corte. Entonces, ¿qué carga ha actuado? Los 16 kilonewtons negativos con una distancia de, desde acá hasta acá, una distancia de 2 metros más otros 2 metros, ¿no? Entonces, en total sería 4 metros. ¿Y qué más ha actuado? La reacción en B es positiva y también es la misma distancia, ¿no? 4 metros. Entonces, más la reacción en B por 4 metros. La reacción en B vale 21.5. Entonces, hacemos ese cálculo y me queda un valor de 22 kilonewtons metro. Recordemos que estábamos en el punto D, ya sabemos que la carga puntual de 10 no genera momento porque no tiene distancia al punto D, ¿no? Por eso no lo hemos considerado. Ok, ahora sí, tenemos en el punto D nuestros dos esfuerzos cortantes a la izquierda y a la derecha y nuestro valor del momento. Entonces ya sabemos que en el punto D el esfuerzo cortante va a variar bruscamente
desde 5.5 hasta menos 4.5. ¿Ok? Entonces, primero, a la izquierda nos dice que, un momento, ya. A la izquierda nos dice que sigue siendo 5.5 kilonewtons, o sea que este valor de acá se mantuvo constante hasta el punto D. Y luego a la derecha nos dice que es de 4.5 negativo. Entonces desde aquí, sobre el punto D, baja hasta menos 4.5. Entonces ahí lo voy a anotar. Y respecto al momento flector, en el punto D tiene un valor de 22. Y para ver su comportamiento, o para ver cómo lo dibujamos, nos fijamos en el esfuerzo cortante, ¿no? En esta sección, el esfuerzo cortante permanece constante, de 5 a 5 y sigue constante hasta el punto D. Entonces eso significa que nuestro momento flector simplemente es una línea recta desde nuestro valor anterior hasta nuestro valor que calculamos ahora, ¿no? Entonces, así sería. Y ahora nos quedan dos puntitos más, el punto E y el punto F. Entonces vamos a eso. Primero el punto E, voy a hacer mi corte nuevamente. Y tendría aquí este corte de acá en el punto E. Ahí en el punto E no hay ninguna carga puntual, así que no es necesario hacer análisis izquierda y derecha, simplemente análisis una sola vez del esfuerzo cortante. Entonces, voy a copiarme estos dos. Ok, para el esfuerzo cortante, ¿qué tendría entonces? ¿Qué cargas han actuado hasta ese punto? La reacción en B, la resultante de la carga distribuida, de la primera carga distribuida, que ya sabemos que está aquí a la mitad y que vale 16 kilonewtons, y la carga puntual de 10 kilonewtons, ¿no? Entonces, tendría, para el esfuerzo cortante menos 16 más RB y menos 10. Más, que son exactamente los menos 4.5 kilonewtons que teníamos antes, ¿no? Porque no ha actuado ni una carga más. Por eso sigue siendo igual. Y para el momento flector, tenemos que considerar la distancia de cada una de estas cargas a nuestro punto de análisis. Entonces tendríamos primero la carga de 16 kilonewtons, que es negativa, y está a una distancia de, desde aquí hasta aquí, sería una distancia de 2 más 2 más 2, 6 metros en total. Entonces, de esta manera. Luego, la reacción B, que también está a la misma distancia, ¿no? Entonces, y es positiva, entonces más reacción en B por esos mismos 6 metros. Y por último, los 10 kilonewtons son negativos y están a una distancia de
2 metros, ¿no? De nuestro punto de corte. Entonces, menos 10 kilómetros por los 2 metros. Voy a borrar el corte y calculamos, ¿no? Entonces, menos 16 por 6, más 21.5 por 6, menos 10 por 2, me da un total de 13 kilonewtons metro. Y voy a anotar mis resultados en mi diagrama. Entonces, en el punto E, ¿qué pasa con el esfuerzo cortante? Hemos visto que se mantiene constante, se mantiene en 4.5 negativo. Y el momento me dice que se va hasta 13. En el punto E, o sea, un poquito más arriba de 11, por ahí. Y para ver cómo dibujamos su comportamiento, nos fijamos en el esfuerzo cortante, ¿no? Como se mantiene constante, aquí el momento simplemente es una línea recta, va desde 22 hasta 3. De esa manera. Y ahora simplemente nos queda el punto F de analizar. Entonces, vámonos a ello. Ya no tenemos que cortar nada, sino porque ahora ya vamos a ver la totalidad de la vía. Entonces, para el esfuerzo cortante vemos todas las cargas que actúan. Aquí tengo la resultante de los 4 kilonewtons y la resultante de los 2 kilonewtons metro, que ya sabemos que este vale 16. Y este de acá vale 2 kilonewtons metro por 2 metros, 4 kilonewtons, ¿no? Incluso los tenemos ahí abajo. Entonces, las cargas que actúan, todas las cargas que actúan son 16 negativo, RB positivo, 10 negativo y 4 kilonewtons negativo, ¿no? Ah, me olvidaba. En este punto tenemos que hacer análisis a la izquierda y a la derecha porque hay una carga puntual, ¿no? Que es la reacción en F. Entonces, antes de la reacción en F, o sea, estamos aquí, justo acá. Antes de esa reacción han actuado todas estas cargas, que las vamos a ir poniendo ahí. Sería entonces menos 16 más RB menos 10 y menos 4. Eso me da un total de menos 8.5 kilonewtons. Y esto está a la izquierda. Y a la derecha ya sabemos que es exactamente lo mismo. O sea, esos menos 8.5 más la carga puntual que ha actuado en ese punto, ¿no? Que esa carga es RF y la ponemos ahí. RF tiene un valor de 8.5 kilonewtons positiva, lo está hacia arriba. Entonces, menos 8.5 más 8.5, aquí me queda en 0 a la derecha, como ya sabemos que debería ser, ¿no? Muy bien, y ahora para el momento, entonces nuevamente me voy a este lugar, recuerdo que estoy en este punto de acá, y considero las distancias de todas las caras que han actuado hasta ese punto. Entonces, primero tendría
16 kilonewtons negativo y está a una distancia de, desde acá hasta nuestro punto de análisis, sería 2, 2, 2 y 2 metros. Entonces, aquí tendría menos 16 por 8 metros. Luego, más las reacciones RB, que está a la misma distancia. Entonces, por los mismos 8 metros. Luego, tengo los 10 kilonewtons, están hacia abajo, o sea, negativo, y están a una distancia de 2 más 2, 4 kilonewtons, perdón, 4 metros del punto F. Entonces, 10 por metros. Y por último, tenemos los 4 kilonewtons, que es la resultante de la segunda carga distribuida, y están a una distancia de 1 metro del punto F. Entonces, aquí 4 por 1 metro. Y esto debería darnos 0. Y sí, da 0 por aquí. Entonces, ya podemos colocar nuestra información en nuestros diagramas. Ok, entonces respecto al esfuerzo cortante en el punto F, me dice que primero está en menos 8.5 a la izquierda. Entonces, de aquí, de este punto donde estaba, se va a ir hasta 8.5 negativo, por acción de la carga distribuida que está actuando en esa sección, ¿no? Entonces se comporta de manera lineal desde nuestro primer valor hasta nuestro valor calculado, que es 8.5 negativo. Entonces hasta ahí. Muy bien. Y luego me dice que cambia bruscamente desde ese punto que está a la izquierda hasta 0 a la derecha. Entonces viene desde aquí hasta 0. Y cierra ahí. Y ya hemos completado nuestro diagrama de esfuerzo cortante. Respecto al momento flector, viene desde 13 hasta 0, que es nuestro punto final, pero tenemos que ver cómo se comporta el esfuerzo cortante para ver cómo dibujar esa parte. Entonces ya sabemos que cuando el esfuerzo cortante es constante, o sea, como en esta sección, aquí tenemos un comportamiento lineal. Pero cuando el esfuerzo cortante es variable, o sea, está variando, es una línea que va hacia abajo, entonces el momento es una curva, ¿no? Ya lo sabemos, entonces se comporta de manera curva como una parábola desde 13 hasta 0. Entonces, 13 hasta el punto 0. De esa manera. Y con esto hemos concluido finalmente nuestro diagrama de esfuerzo y nuestro diagrama de momento de manera correcta. Lo único que nos queda es identificar nuestro momento máximo, que ya sabemos por teoría que ese momento, lo voy a poner aquí, ya sabemos por teoría que ese momento se da en los puntos en los que el esfuerzo cortante choca con el eje, ¿no? En los que el esfuerzo cortante es 0. Fíjense que eso pasa aquí y aquí, y como podemos observar, sí hay extremos del momento justo en esos puntos, ¿no? Aquí hay un momento
negativo y aquí hay un momento positivo, pero ambos son los máximos, no son extremos. Entonces, no importa si es negativo o positivo, nosotros vamos a elegir el máximo de los dos. Es decir, si aquí hubiera un menos 25, es mayor en magnitud al 22, entonces elegiríamos el menos 25, ¿no? Porque no nos importa el signo, nos importa la magnitud del momento en esos puntos. Eso es lo interesante de las vigas. Pero en este caso, nuestro momento máximo es muy claro que es el 22, ¿no? Entonces, y casualmente da que es positivo. Entonces, ese es nuestro momento máximo de esta viga, 22, y esto es kilonewtons metro, y ahí terminaría nuestro análisis de la viga, con nuestros diagramas de fuerza y momento.